primero contextualicemos un poco, ¿no? En una expo rural en Jesús María, esto fue reproducido por un medio digital que se llama Agroverdad, que dejó traslucir en forma entrecomillada unas expresiones, efectivamente, el presidente de la Sociedad Rural de Jesús María, señor Riera, que a nosotros nos llamó poderosamente la atención en dos sentidos. Un sentido que tiene que ver con el contexto de esa reunión, y el otro sentido un poco más profundo, ¿no? En el sentido de contexto, yo tengo que decir que nosotros decimos que nos llamó la atención que un dirigente que expresa la voluntad de otros y otras personas, ¿no? Asuma lo que seguramente vamos a comentar más adelante, ¿no? Eso es la primera cosa. La segunda cuestión de contexto es que ahí estaban mirando atentamente, porque así lo refleja la foto del medio periodístico, la vicegobernadora de la provincia, Miriam Prunoto, ¿no? Que debería en algún punto, primero nos llamó la atención que esté ahí, ¿no? Porque constitucionalmente la vicegobernadora tiene una función casi exclusiva, te diría, que es la de presidir la legislatura de la provincia, ¿no? Así es. Y entonces vos empezás a sumar, empezás a atar cabos y decís, che, pero entonces si están pidiendo que se modifique esta ley, ¿quién es él o la que va a receptar ese pedido de modificación? Por lo tanto, absolutamente inadecuado, ¿no? Todo eso. Pero lo más grave del asunto, y esto es lo que tiene que ver con el contexto de fondo, con lo legal, es que hay un malentendido muy profundo por parte de este dirigente ruralista, ¿no? Respecto de las leyes no incendian, no son las causantes de los incendios, y lo preocupante es que posiblemente este dirigente ruralista sepa algo más, ¿no? Y si sabe algo más de los incendios, si él sabe quiénes son los responsables, debería estar, ser uno de los primeros en estar denunciando esta cuestión, ¿no? Porque los incendios han sido horrorosos en estos últimos años en la provincia de Córdoba. Se han llevado puestos gran cantidad de bosque nativo y biodiversidad, y nos han dejado una situación de colapso ambiental muy difícil de salir. Por lo tanto, una expresión de esta naturaleza realmente nos sorprendió muchísimo, porque además pone en juego, y esto casi como un clima de época, en juego el Estado de Derecho, ¿no? Es decir, parece que las leyes no regulan, no rigen, no funcionan, y funcionan solamente cuando me beneficia a mí, no cuando son leyes de orden público general, como es en este caso, la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo en la provincia de Córdoba, ¿no? Y en este último dato de más profundo, ¿no? Es esta falta de intervención de quienes estaban allí, ¿no? Del ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso, y la vicegobernadora Miriam Prunoto, que la verdad debieron tomar el micrófono inmediatamente y decirle al presidente de la sociedad rural que esto no es así, de ningún modo. Lo que él acababa de expresar se podía admitir bajo ningún punto de vista, porque además son los representantes del pueblo, ¿no? Es decir, que no pueden permitir bajo ningún punto de vista que en un acto público alguien diga esto que se dijo, que para nosotros es un error claramente, y creo que si lo hubieran pensado un poquito más no lo afirma de esa manera, porque además en la última frase es realmente... es como el broche de oro, ¿no? Dice, sepan que se va a seguir incendiando Córdoba, ¿no? Es una cosa realmente que no podíamos salir de nuestro asombro cuando leíamos este tipo de expresiones, ¿no? Dignas de vuelta de un clima de época en la provincia y en el país, ¿no? En donde sectores muy concentrados en la economía piensan que tal vez tienen alguna posibilidad de hacer lo que quieran, ¿no? Pero bueno, por eso fue el motivo de nuestro comunicado, un poco tratando de, entre la Asociación de Amigos del Río San Antonio, la Asamblea de Vecinos del Chabascate, el Foro Ambiental Tras la Sierra, la Asamblea por el Monte de Unquillo, poner un poco las cosas en su lugar también, ¿no? Es decir, no vamos a permitir eso. La sociedad no va a permitir que se ponga en juego el Estado de Derecho y de esta forma, porque hasta que conozcamos un mejor sistema, este es el único que garantiza una cierta convivencia, un cierto orden, que no será el mejor, que es perfectible, pero es el que tenemos, ¿no?
Estas declaraciones del señor Riera coincide con un momento donde desde el gobierno de Córdoba, como nunca, se está hablando de ordenamiento territorial, de planificar el territorio. Hay en danza seguramente algo más que no sabemos, pero que está detrás, ¿no?, de estas señales de que se pretende discutir entonces la planificación territorial de Córdoba para los próximos años con todos los problemas arriba de la mesa, muchos de ellos que el gobierno mismo no los puede negar. Bueno, sí, porque incluso el presidente de la sociedad rural designa erróneamente la ley, ¿no? Habla de ordenamiento territorial. En realidad, la ley 9814 es la ley de ordenamiento territorial de bosque nativo de la provincia de Córdoba, ¿no? Y como para hacer otra aclaración, la ley ya existe, Córdoba ya hizo el ordenamiento territorial, lo hizo en el año 2010. Es decir, que las zonas que se determinaron como rojas y amarillas de máxima protección no van a retroceder, no pueden retroceder, son por principio de no regresividad. Lo que se puede hacer con una norma posterior, si es que su intención es, o la intención de estos sectores es hacer una nueva norma, es mejorar la protección, es decir, ampliar la protección, nunca disminuirla, ¿no? Y ese trabajo ya se hizo en el año 2010, fue el trabajo el fruto de un trabajo casi extenuante de organizaciones, de científicos, de profesores universitarios, de las propias universidades, ¿no? Que ya mapearon la provincia de Córdoba, establecieron cuáles son las zonas rojas y amarillas, y de ahí lo que se espera hacia el futuro es que vayamos hacia arriba, es decir, es que estas zonas aumenten y nunca disminuyan, ¿no? Entonces, claramente, ese ordenamiento territorial que vos mencionas, lo que se está intentando es que sea regresivo, ¿no? Que por la ventana colemos cosas que la ley, ni el orden público ambiental, ni la Constitución de la Nación, ni la Constitución de la provincia permiten. Por eso, esto que yo te digo, el clima de época, ¿no?, de criminalizar a la ley, ¿no?, de ponerle motes de responsables de ciertas cosas, de ciertos fenómenos atroces, en este caso, como son los horrorosos y pavorosos incendios que estamos padeciendo y que hemos padecido en esta última década, ¿no? Que tienen responsables como responsables a personas físicas, ¿no?, y jurídicas. Es decir, no, acá no es la ley la que quema, son personas. Y sí, el presidente sabe algo, lo que tiene que hacer es poner a disposición de la justicia, del Ministerio Público Fiscal, la información que tiene, pero de ningún modo denostar las leyes y ponernos a todos en estado de zozobra, ¿no? Eso me parece que no debió ser así, nos pareció a nosotros, por eso hicimos ese comunicado, ¿no? Claro, pareciera que lo que quiso decir el señor Riera es que la ley actual en zona roja permite que se acumule material combustible, es decir, que en la zona roja se juntarían ramas, el proceso natural de la naturaleza, y que esto sería motivo de los incendios. Parece que sí, está bien. Lo que estamos haciendo ahí, Juan, es un poco, estamos leyendo entre líneas, porque en realidad en estas cosas, estas personas, sobre todo cuando representan a otros y a otras, tienen que ser más específicos con las cosas más serios, me parece, ¿no? Y fíjate vos que en ese contexto hay como previo a esto, nosotros ya veníamos pensando que algo de esto iba a pasar, porque hace unos días la misma sociedad rural publicó un trabajo sobre los incendios en la provincia de Córdoba, un extraño trabajo que habla de lo dramático. Por lo pronto expresan que ha sido dramático los incendios. Muchos millones de hectáreas de bosque nativo expresan que se han quemado en la última década. Y después, obviamente, el rebote de eso es que el problema es la ley, ¿no? Y entonces, claramente nosotros vamos a decir que no es así, que de ningún modo es así. Esa ley, con los defectos y virtudes que tenía y tiene, ha logrado proteger alguna de los pocos espacios con biodiversidad más o menos constantes en la provincia de Córdoba, ¿no? No podemos olvidar tampoco que en el año 2016, desde los sectores del agro, se pretendía también avanzar con un nuevo mapa de ordenamiento territorial. Esto abrió una gran discusión que al final quedó en stand-by, no se definió nada, y no sería extraño entonces que nuevamente quieran volver a plantear estos temas.
Sí, en aquel momento recuerdo que fue una movilización muy grande, ¿no? Y mandamos, yo recuerdo que mandamos casi 40 cartas documentos a los legisladores expresándole esto que te acabo de decir, ¿no? Que ni se les ocurriera que hacer una nueva ley o modificar o ayornar la ley 9814 implicaba alguna regresividad, porque eso era imposible desde el punto de vista constitucional. Yo creo que se detiene esa actitud, 40.000 en una de las marchas y 30.000 personas en la calle, más cartas, documentos que les advertían que iban a hacer un trabajo infructuoso porque lo que tienen que hacer era mejorar esas zonas, ampliarlas, y es casualmente lo que no querían hacer. Entonces eso se detuvo ahí. Pero yo creo, Juan, que lo que está pasando también es que este tipo de modificaciones se están haciendo, vamos a decirlo, por izquierda. ¿Qué significa esto? Por otro tipo de cosas tangenciales, y empiezan a hablar, por eso hay funcionarios que están recorriendo la provincia hablando del ordenamiento territorial, pero sin poner en la mesa un número de normas que son altamente regresivas en la provincia, que han bajado los estándares mínimos de protección ambiental, y ordenar el territorio de esa manera lo único que está poniendo en valor es ciertos sectores económicos concentrados de cada una de nuestras regiones y localidades, ¿no? Pero nada más. Y eso es lo que es complicado. Con una claridad prístina nos permitís hacer entonces esta interpretación, estimado Juan, enviarles un gran saludo a las asambleas del Chabascate, a la zona de Sierras Chicas, departamento Colón, de donde son ustedes. Y bueno, vale la pena destacar entonces el llamado de atención y también cómo ustedes están pudiendo percibir estas señales y responder a tiempo. Muchísimas gracias, Juan. Un abrazo. Un abrazo grande, muchas gracias.